Bienvenidos a un nuevo video. El día 19 de abril del 2019 ocurrió el debate entre Jordan Peterson, un psicólogo canadiense crítico del marxismo, y Slavoj Žižek, un filósofo esloveno marxista. Este debate fue titulado Felicidad, capitalismo versus marxismo. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que me pareció más importante. Peterson empieza su argumento explicando algunos errores que él asume haber encontrado en el Manifiesto Comunista, el cual fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Peterson argumenta que una de las principales fuerzas conductoras de la historia, según el Manifiesto Comunista, es la lucha de clases y la lucha jerárquica. A ello, él responde de que a pesar que es cierto que hay luchas jerárquicas en nuestra sociedad, las jerarquías no se limitan tan solo a una lucha de clases, sino que tiene un origen biológico, más allá de un origen histórico, social o económico. Por tanto, él dice que las jerarquías van mucho más atrás que la historia del hombre y no fueron creadas por el hombre, sino que son parte natural en muchas especies de animales. Y basta con ver a un chimpancé o ver a un león y ver cómo se componen sus sociedades y ver que ahí hay jerarquías, obviamente. Él va más allá, porque antes de este debate, él menciona en algunos de sus discursos que las jerarquías datan de más de 300 millones de años atrás y se observan en animales tan simples como una langosta. Él admite que es cierto que uno de los principales problemas de las jerarquías es que tienden a crear escenarios en los que el ganador se lo lleva todo. Las jerarquías tienden, por lo tanto, a quitarle más a algunos y darle más a otros. Pero él argumenta que no se puede negar que las jerarquías son la forma más eficiente que conocemos para distribuir los recursos. Dice que debemos mirar mucho más allá de una lucha de clases y ver que la principal lucha muchas veces es la lucha contra uno mismo, la lucha por sobrevivir a este mundo duro y cruel al que venimos hambrientos y solitarios. Y tenemos que solucionar este problema continuamente a lo largo de nuestras vidas. Él continúa su argumento diciendo que no es cierto que los burgueses todos sean malvados y que los proletarios todos sean bondadosos. Dice que el mundo simplemente no funciona así. No se puede dividir en oprimidos y opresores a todas las personas y dejarlo así de simple. Y a pesar de que se considerara de que los burgueses sean los malvados y que los proletarios sean los buenos del cuento, el cambiar de roles y darle el poder a los proletarios no solucionaría el problema, ya que ellos, al entrar en el poder, cumplirían ahora la norma o cumplirían la función que estaban antes cumpliendo los burgueses. Y obviamente eso no solucionaría el problema en absoluto, ya que según él, debido a las presiones sociales, esas personas proletarias, al verse con poder, se tornarían en personas malvadas. Continúa diciendo en la misma línea de que, por ejemplo, si tú tienes un negocio, ese negocio tiene un valor y tu trabajo tiene un valor. Y el hecho de quitarte eso a ti y dárselo a un desposeído no soluciona los problemas de la sociedad y, mucho más importante aún, no quiere decir de que esa persona que recibe ese trabajo o ese negocio va a hacer un mejor trabajo que lo que tú venías haciendo anteriormente. Dice también que el lucro no es robo y que es muy importante tener una ganancia, ya que si no habría ganancia para la persona, eso afectaría negativamente a su desempeño
en ciertas partes, como por ejemplo su motivación. Tiene algo de sentido, porque ¿para qué yo voy a esforzarme en lograr algo si es que no voy a obtener una ganancia mayor y si es que todos vamos a obtener el mismo resultado en cuanto a ganancia se refiere? Del mismo modo, también arguye de que las personas, no solamente por tener cubiertas sus necesidades básicas, se van a volver súper productivas o personas que desarrollen todo su potencial al máximo, y que en algunos casos puede generar el efecto opuesto. Zizek empieza su argumento alejado de defender al marxismo, lo que me sorprendió a mí y obviamente también le sorprendió a Peterson. Él empieza enfocado en la felicidad, y claro, ese es el punto de este debate. Él dice de que tenemos que entender cosas mucho más profundas sobre la felicidad. Dice que los seres humanos somos muy creativos para sabotear nuestra propia felicidad, y que muchas veces pretendemos desear algo que en realidad no deseamos. Y por eso él argumenta de que una de las peores cosas que te puede pasar es que logres obtener aquello que tanto anhelabas. Dice que en la búsqueda de la felicidad debemos encontrar propósitos menos egoístas y que no se limiten solamente a nuestro propio beneficio. Debemos aprender a llevar nuestras cargas, y esa carga es justamente hacernos responsables de todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El siguiente punto que toca es algo muy interesante, porque habla de cómo los nazis necesitaban la imagen antagonista de los judíos para poder darle más fuerza a su ideología. También dice de que la política capitalista requiere de factores externos que se vean como ajenos a la sociedad en la que uno vive y que permitan que el capitalismo sea aceptado de mejor manera. Entre estos factores externos, que se tienen que ver como amenazas, como los inmigrantes, los refugiados, las personas que no pertenecen a esa sociedad, personas que son utilizadas como chivos expiatorios para hacer de que el capitalismo no se vea tan mal, y de ese modo nos enfocamos en culpar a otras cosas que sean externas a nosotros, externas al capitalismo. Él va más allá, diciendo de que el marxismo se utiliza de un modo similar en cuanto a defender las políticas capitalistas neoliberales, en las que el marxismo se ve como la amenaza externa de la que nos tenemos que proteger y debemos de salvar, y permitir que las empresas manejen de una manera mucho más independiente del Estado su economía y políticas. Es muy importante este punto, porque muchas veces se ha dicho de que el mercado se puede manejar solo y que es lo mejor. Ya había dicho antes Adam Smith eso sobre la mano invisible, ¿no? El problema es que no funciona, simplemente no funciona. Es una gran farsa el decir de que una empresa va a regularse a sí misma y lo va a hacer de una manera ética y sin ningún inconveniente o perjuicio contra la sociedad, debido a que en esa búsqueda de beneficio económico va a haber muchos problemas en cuanto a conflictos de interés, problemas éticos, morales, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que el consumismo, potenciado por el capitalismo, es un gran obstáculo para aquella persona que quiere lograr la felicidad, debido a que nos propone ilusiones de felicidad y no nos deja obtener la verdadera felicidad. Estamos más enfocados en el consumir y en el tener, y nos olvidamos en parte de el ser. Dice Zizek que el tratar mejor o ayudar de manera filantrópica a las minorías o poblaciones vulnerables, o por ejemplo la comunidad LGTBI o personas extranjeras que tienen que emigrar a otro país, es solamente un sintomático, un tratamiento muy superficial de la verdadera causa de este problema, y no estamos enfocándolo de manera adecuada.
para tratar el fondo de este problema deberíamos preguntarnos por qué estas personas son tratadas de ese modo y se encuentran en esa posición de vulnerabilidad. Y el objetivo real debería ser tratar de crear condiciones favorables para que esas poblaciones vulnerables o minorías no requieran la ayuda de nadie. Responde también el argumento de Peterson diciendo que al buscar igualdad entre las personas, lo que se busca es cubrir las necesidades básicas de la mayor cantidad posible de personas para que puedan desarrollar al máximo todo su potencial. Cosa que el capitalismo hoy en día no está logrando hacer. Continúa respondiendo el siguiente punto de Peterson diciendo de que, por ejemplo, si los instintos sexuales tienen un origen biológico, no se pueden resumir a un componente solamente biológico, porque es mucho más complejo que eso y está afectado por muchas cosas como nuestra cultura, la sociedad per se y la economía misma. Así como eso, a pesar de que las jerarquías tienen un origen biológico, él propone de que se pueden encontrar mejores formas de administrar el poder o la economía y de ese modo lograr un mayor beneficio para las personas, yendo del mismo modo desde un factor que empezó como componente biológico, pero que lo analizamos como algo mucho más complejo y que nosotros como especie podemos cambiar. Termina diciendo de que es cierto, el capitalismo ha ganado y debe ser por algo, así que debe tener partes positivas. Sin embargo, el capitalismo de la mano del consumismo nos está llevando a condiciones ecológicas desastrosas y a la siguiente catástrofe que tenemos que afrontar. Además menciona que no podemos dejar que el mercado se maneje solo a sí mismo. Él cree que debe haber un control al respecto. Y cuando le dicen de que a pesar de todos los problemas va a haber una luz al final del túnel, él dice que sí, pero lo más probable es que sea el siguiente tren viniendo hacia nosotros. Peterson responde diciendo de que es cierto que el capitalismo tiene sus problemas y que probablemente es la peor forma de organización social que existe, excepto por todas las otras que se han creado. De ese modo, él consideraría que es como un mal menor y por eso es que el capitalismo es la mejor opción, simplemente porque las demás opciones son peores, ¿no? Él dice que ha permitido este capitalismo crear mucha riqueza y que gracias a esta riqueza es que muchas personas pueden hoy en día empezar a pensar en cosas como la ecología y el medio ambiente. Él sostiene, en la misma línea con lo que dijo Zizek anteriormente, que la mejor forma de buscar una buena vida, que para él no es lo mismo que buscar la felicidad, es asumir una postura de máxima responsabilidad. Dice que no se trata de buscar simplemente la felicidad, sino de encontrar el significado en el asumir una responsabilidad. Zizek responde y dice, entre otras cosas, que para ver o para encontrar la felicidad, la persona tiene que encontrar un contraste. Y da un ejemplo en el que la carencia de algo hace que cuando luego uno tenga eso, lo valore mucho más y sea obviamente más agradecido y esté mucho más cerca de lograr esa tan ansiada felicidad. Él define la felicidad como un subproducto que solamente es posible obtener cuando nos enfocamos en buscar una causa mayor. Dice que si te enfocas solamente en ser feliz, estás perdido y de ese modo no vas a lograr alcanzar la felicidad. Él continúa diciendo de que nunca subestima la maldad, la envidia. En ese sentido, él es un pesimista. Dice de que solamente los marxistas o los neoliberales pueden creer que quitando de la ecuación el capitalismo o quitando de la ecuación el control del Estado, van a generar una sociedad feliz y sin problemas.
Y luego comenta sobre la moraleja de una historia de origen esloveno en la que un granjero esloveno se le aparece Dios. Y Dios le dice, te voy a dar todo lo que tú me pidas con la única condición de que tu vecino obtenga el doble. Y después de ver que él pidió, digamos, 100 cabezas de ganado y le dio Dios 100 cabezas de ganado, a su vecino le dio 200 cabezas de ganado. Por lo tanto, el siguiente deseo de este granjero fue que Dios le quite un ojo. Lo usa esto Žižek como un ejemplo para nunca subestimar el poder de la maldad humana. Luego, Peterson da su descargo y refiere, similar a lo que dijo antes Žižek, de que la felicidad es un efecto secundario que obtiene una persona cuando trabaja lo mejor que puede y lo da todo por un propósito. Eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Este debate es muy complejo, se habló de muchos aspectos que tomaría semanas analizar. He tratado de resumirlo lo mejor que he podido. Seguro he cometido algún error en interpretación o le he dado mi propia interpretación. No sé qué me dirán ustedes. Si tienen algo que comentar, por favor dejen sus comentarios abajo y no olviden de darle like o dislike y también compartir el video, pero sobre todo suscribirse al canal para ver los próximos videos.